Buenos días, buenas tardes y buenas noches, como siempre decimos en 50TV. Bienvenidos al programa Hablemos de Libros, un rincón para la lectura, para los autores y, como no, para el amor por los libros. Hoy contamos con la presencia de Francisco José Jurado, galardonado con el 7º premio de novela Policía Nacional, por su obra Plomo en la ala. Francisco José ya comenzó esta aventura negra en 2009 con el inspector Venegas. Bienvenido, Francisco, y felicidades por el merecido premio. Muchísimas gracias a ti y a todos vuestros oyentes, televidentes del grupo 50TV. Efectivamente ha sido pues para mí un enorme, en primer lugar, sorpresa, ¿no? Y luego un honor y un orgullo haber ganado el 7º premio internacional de novela negra de la Policía Nacional, Banco de Santander. Me lo entregaron en noviembre y la novela salió prácticamente entre final de año y enero. Y la vamos a presentar aquí en la ciudad de Córdoba, porque claro, al fin y al cabo soy el escritor cordobés, la novela ocurre en Córdoba, el personaje es cordobés y me hace mucha ilusión pues que todos mis amigos y todos los lectores cordobeses pues puedan acceder a ella y conocer esta es la tercera novela del inspector Venegas. Efectivamente. Bueno, cuéntanos, ¿cómo surgió la idea de la historia? Bueno, la idea, tú sabes que una novela normalmente no surge de una idea, ¿no? Con todos los respetos, no estoy diciendo que el poema se haga más fácil, pero suele ser la chispa poética la que da lugar a un poema, ¿no? Una novela suele tener más tramas, subtramas, necesita una serie de documentación. No sabía yo decirte en qué momento exacto nace la novela, ¿no? Una novela, ¿no? Esta en concreto a lo mejor podría tener un inicio porque al tratar sobre la biotecnología y la posibilidad de que se curen las enfermedades más devastadoras que conocemos ahora, esas cuyo nombre no queremos ni siquiera recordar, pues sí es cierto que quizá el momento exacto en el que nació fue cuando a uno de mis hijos, bueno, le diagnosticaron una de esas enfermedades tremendas y claro, allí te ves tan hundido, tan hecho polvo, esos días se te quiebra todo, pierdes toda la realidad, crees que es una pesadilla y quieres tener una varita mágica para curar todas esas enfermedades, ¿no? Y resulta que a lo mejor tenemos esa varita mágica, que es la biotecnología y la manipulación genética, ¿no? Entonces quizá ese fue el momento inicial, digo, no lo sé, tal vez, en el que yo decidí escribir algo para tener esa varita mágica y que en el mundo al menos de la ficción pues todo pudiera salir bien, ¿no? Luego me salió una novela negra, pero bueno, en fin, es lo que yo hago. De hecho, la novela, bueno, es catalogada negra, pero mezcla obviamente ciencia, por el tema de la biotecnología, que hablaremos después sobre ello, mezcla una crítica social y también el crimen. ¿Cómo puedes tratar los tres temas sin que uno cobre más importancia que otro? Vamos a ver, o sea, toda novela negra debe tener, evidentemente, una trama criminal y al mismo tiempo una crítica social. Si no es otra cosa, no sería novela negra, sería una novela policial o de intriga, que se le llama, ¿no? Las típicas de Agatha Christie, ¿no? Que hacía la tía Agatha. Pues ella hacía una novela en la que no se hacía ningún tipo de planteamiento social, simplemente era un entretenimiento para ver dónde estaba el asesino, quién era el malo, qué pistas llegaba para averiguar el crimen, etcétera, etcétera, que está muy bien. Sin embargo, la novela negra debe tener también ese punto de crítica social que no es justificar el crimen ni comprenderlo en absoluto, sino ver las razones por las cuales a veces se comete un crimen. El caldo de cultivo sociológico, social, cultural. Y luego lo que mencionas de la ciencia, es verdad que esa ha sido una parte muy compleja porque bueno, yo soy licenciado en Derecho y más o menos puedo controlar con cierta dignidad todo el procedimiento penal, judicial. Luego, evidentemente, me lo revisan también amigos policías. Pero sí es cierto que yo de ciencia sabía lo que puede saber un españolito de a pie normal, es decir, poca cosa. Entonces, uno tiene que ponerse literalmente a estudiar desde manuales a tutoriales, a libros de texto sobre biotecnología, células madre, enfermedades congénitas, células madre, lo que quieras, sí, ¿no? Es decir, cosas desconocidas. Eso ha sido muy complejo y muy arduo, es cierto. Pero al mismo tiempo tiene un doble problema, y es que tú terminas sabiendo mucho de eso, pero tienes que traducir todo ese conocimiento para que luego el lector medio, normal, que probablemente sepa de biotecnología lo que yo sabía antes de decir nada, efectivamente, pues le resulte entretenido, atrayente y sea un lenguaje fluido, porque si no, técnicamente la novela se te viene abajo. Es decir, termina haciendo algo muy aburrido, no deja de ser un manual de biología, y no se trata de eso. Se trata de saber mucho para hacérselo saber a personas que eran como yo,
que no teníamos un gran conocimiento científico médico. Entonces, el proceso de investigación, ¿cuánto tiempo más o menos te ha llevado? Pues mira, ¿Y cómo lo hacías? ¿Te sentabas, tú dices, vienen las musas o investigo? Supongo que, como has dicho, viendo muchos tutoriales, leyendo mucho, casi que has estudiado, te has puesto a estudiar casi asignaturas de medicina. Sí, yo digo que he estudiado quinto de biología. Yo soy una persona muy maniática, es decir, hasta que no tengo todos los elementos, yo le llamo el encofrado de la novela y la estructura básica, no me pongo a escribir, a redactar técnicamente, a teclear. Entonces sí es lo que tú dices, o sea, yo, en primer lugar, tanto desde el punto de vista jurídico, porque evidentemente hay muchos interrogatorios, eso tiene, la ley de enjuiciamiento criminal hay que respetarla, ¿no? Y médico, científico, he estudiado y he investigado mucho. Y luego, una vez que tú ya has deglutido esos conocimientos, sabiendo lo que puedes utilizar y lo que no, y repito, haciéndolo a menos para el público, ya sí me he puesto a escribir. Porque es cierto que yo, desde el punto de vista técnico, soy muy rápido. Es decir, yo redacto y escribo muy rápido. Yo la novela, a lo mejor he podido redactarla, entiéndaseme, ¿no? Capítulo a capítulo, en unos 7, 8, 9 meses, redactarla. Tampoco una novela excesivamente larga, ¿no? Pero evidentemente eso antes... Claro, el proceso creativo que hay detrás. Un proceso tremendo. Y ahí sí se me han podido ir un par de años, y eso no me lo quita nadie. Sí, vamos, tiene la mitad de la carrera convalidada. ¿Vale? Sí, prácticamente. Yo ya me podría presentar a biología, sí. Por lo menos a quinto, ¿no? A lo mejor, sí. Pero a quinto sí podría, sí. Y como hemos dicho, es una crítica social. Ya sabemos que es muy bien. Me gusta mucho la comparación con la novela de Agatha Christie, porque yo soy muy fan de Agatha Christie. A mí también me gusta, sí. Y efectivamente es un punto de vista más entretenido y además tú estás continuamente pensando qué va a ser, quién puede ser el asesino, quién no. Sin embargo, que la novela actual negra, policíaca, sirva como crítica social, eso me gusta bastante. Y además tocas uno de los temas importantes, que es los centros de menores. En este caso, es la prostitución y el abuso en centros de menores. Ese trabajo, que es un trabajo también arduo de investigación y bastante delicado, sí, y además de plena actualidad. Por desgracia. Sí. ¿Cómo ha sido? Pues mira, ahí no hay más voz y no hay más investigación que hablar con esas personas, que además no es que sea la única voz, es que es la voz autorizada, ¿no? Y tanto los personajes cuando vierten sus opiniones como yo cuando opino sobre esto, en realidad digo siempre lo mismo, o sea, no se trata de mi opinión, sino de constatar la realidad de la opinión de ellos, ¿no? Y a mí me molesta sobremanera que esto se haya convertido, nuestro país, en una industria de la necesidad, es decir, los servicios sociales prácticamente se han convertido en el cuarto sector, le llaman ya el cuarto sector, no sabemos el sector primario, secundario, terciario, la agricultura, la industria, los servicios, y a esto ya se le llama el cuarto sector. Imagínate el dinero que moverá, un dinero que rara vez favorece a los desfavorecidos, porque se queda por muchos sitios y por muchos sitios. Un dinero que cascada viene desde Bruselas, al gobierno central, a las regiones autonómicas, a las diputaciones, ayuntamientos, y va cayendo y va fluyendo. Entonces, esto se ha convertido en una industria. ¿Y qué necesita una industria? Materia prima. Y dinero. Y dinero. ¿Y cuál es la materia prima de la industria de la necesidad? Los necesitados. No interesa que salgan de ahí. Es una pescadilla que se muerde la cola. Y eso te lo dicen ellos. Mira, por ejemplo, cuando cumplen 18 años les dicen a la calle, a buscarte la vida. Pero si no tienen ni armas. No tienen medios. Luego ocurre lo que ocurre, ¿no? Esto valga para extranjeros y nacionales. Es decir, aquí estamos hablando del menor. Y además, ahora está muy de actualidad, desgraciadamente, pues ahí ocurren una serie de sucesos, de abusos, de lo que antes se llamaba estupro, de violaciones, de favores sexuales a cambio de favores de otro tipo, que no se investigan, que se tapan y que al final pues lo que crea es, ya digo, un estado asistencial. Yo siempre digo lo mismo, la Constitución española dice España es un estado social, democrático y de derecho. Social, pero no asistencial, en el que cada vez hay más personas en el umbral de la pobreza, en el que no se da la posibilidad de que estas personas se desarrollen dignamente, ¿no? Y es algo con lo que yo no puedo. La impotencia que te da al ver ese círculo de miseria, de necesidad, de falta de oportunidades, especialmente cuando se centra en la infancia, ¿no? Hay una frase en el libro que dice... lo más desprotegido. Sí, lo peor de la infancia. ¿Tú sabes qué es lo peor de la infancia? Que solo tiene una oportunidad y no depende de ti aprovecharla, sino de los que tienes alrededor. Cuando tú tienes a tu familia, con amor, con cariño, a tus profesores, en un entorno social adecuado, eso es maravilloso. Cuando tienes a verdaderos hijos de puta,
pues sí, es que el tienes contexto muy social complicado, delimita lo tienes muy bastante. complicado. Entonces, evidentemente, esa es una de las dos patas que me alegra que la haya sacado sobre las que pivota esta novela, es la crítica social al entramado industrial de la asistencia, que es un pozo sin fondo de los que pagamos impuestos. A lo mejor un día nos cansamos también, ¿sabes? Porque esto, echar agua a un pozo sin fondo no tiene mucho sentido. Y más cuando ves tanta injusticia. Claro, además. cuando ves tanta injusticia, y quién se queda el dinero, y quién se beneficia verdaderamente del dineral que se emplea. La sociedad yo creo que no se pregunta, no se lo pregunta, tanto, nosotros no lo preguntamos, no pero lo investiga, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de novelas, que al fin y al cabo son la denuncia social, sí. puede poner el foco ahí, ¿no? Y al mismo tiempo en la biotecnología, que es en la otra gran parte de la trama. La novela se inicia cuando aparecen unos restos semienterrados en el polígono de Chinales, ocurre todo en Córdoba, en el que evidentemente son de una mujer porque están desde la parte de la cadera hacia la rodilla y hay una vagina, y la forense identifica que el útero tiene unas malformaciones y unas deformaciones muy extrañas, ¿no? Entonces lo terrorífico de este caso es que nadie reclama el cadáver, ¿no? ¿Quién no reclama a nadie en un cadáver? Al que no tiene nada. Pero por desgracia eso pasa. Claro lo pasa. vemos en los medios de comunicación y también lo vemos en películas de este tipo, que además está ahora muy en boga y que después también hablaremos del cine. Sí, del ámbito audiovisual, ¿no? Totalmente. Entonces, claro, aparecen esos restos y la policía no los tiene identificados, tiene que empezar a tirar de los hilos que pueda tener. Y al no ser identificados y al no ser reclamados, pues claro, lo que tienen que hacer es ir a los centros de menores, centros de inmigrantes, centros de personas homeless, personas conflictivas, y es ahí donde llegan a los centros de menores. Entonces se unen las dos tramas, ¿no? Porque de lo que se dan cuenta es de que ese útero estaba siendo utilizado para determinados experimentos de la biotecnología. Esto de la biotecnología yo lo quiero comparar un poco como con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hace un año o dos era un problema de ciencia ficción y ahora ya lo tenemos encima y es un problemón. Eso iba a decir, ahora es un problema real. Es un problema real y es un problema. Con todas las variantes que tú quieras tener, es un problema. Con la biotecnología, la biomedicina, la manipulación genética, molecular, ocurre una cosa muy parecida. Es un problema que la gente cree que es de ciencia ficción, pero que estoy totalmente convencido que ahora mismo en determinados laboratorios de China, de Rusia, países del Golfo, no te voy a decir de Europa, que está muy controlado. Eso te iba. Ahora mismo se está haciendo tal nivel de experimentación y de curación de enfermedades, que es de lo que se trata, que nosotros creemos incurable, que no nos lo podemos ni imaginar. Pero muchas veces no creo, curar enfermedades, que es lo que necesitamos y lo que está muy bien, pero el problema es que el ser humano también tiende a claro, el problema es hacerlo de otra manera. Y yo siempre creo lo mismo, el ser humano, todo lo que podamos llegar a hacer, tarde o temprano lo vamos a hacer. Y es evidente que lo mismo que se puede utilizar la biotecnología y la manipulación genética para modificar enfermedades terribles, para reconstruir órganos, para curación de enfermedades como el cáncer, el Alzheimer, el ELA. Todo eso sería maravilloso. Y ojalá. También puede hacer super soldado, que todos seamos altos, rubios, guapos, estupendos y muy fuertes. Puede ser, es evidente. Sí, somos hay capaces. Muchísimos problemas. Pero la pregunta desde la cual también, y engancho un poco con lo que me dijiste al principio, puede ser el inicio de esta novela. Yo me pregunté en aquel momento, ¿no? Cuando tu vida se viene abajo, ¿cuánto pagarías tú por poder curarte o reconstruirte un órgano o curarte de una enfermedad tremenda? ¿A ti o a uno de tus familiares queridos? ¿Cuánto pagarías? Una pregunta. ¿Te lo respondo yo? Sí, un dilema todo, moral y una pregunta. todo, ¿Darías todo? Claro. Todo y un poco más. Todo y un poco más. Sobre todo si se trata de tu familia o tus hijos. Y ahora el problema es que no lo tengas. Claro, porque todo esto, como comprenderá Yolanda, no es barato. Ya, claro. Por lo menos ahora mismo, estamos en 2025, no es barato. Es decir, estamos hablando de una industria que mueve y va a mover miles de millones o de billones de euros, de dólares o de yenes. Sí, va a jugar con el dinero y con la moral, claro, con la ética. Claro, con la moral, con la ética, con el derecho, porque al mismo tiempo este libro también trata un pequeño fleco que puede suceder en la ingeniería genética, y hay unas proteínas que se llaman telomerasa, que son las proteínas que protegen nuestro ADN. Hay ADN de mejor calidad y otro de peor.
Hay unas personas que envejecen mejor y otras peor, eso lo vemos en la calle. Sí, eso es Pues cotidiano. resulta, al parecer ya se ha descubierto que la telomerasa son los capuchones protectores de nuestro ADN. Sabemos que son una X, ¿no? Los capuchones que protegen las puntitas de la X. Cuanto más largo sea y fuerte y sólido tu telomerasa protectora, más vas a vivir, mejor y no envejeces. Resulta que eso ya se puede alargar con técnicas de biotecnología. Es muy caro, Imagino. pero evidentemente pues, va a poder vivir muchos más años, mucho mejor, sin enfermedades, con una especie de eterna juventud, si se me permite, ¿no? ¿Cuánto pagarías por eso? Yo mucho. Sí. Y tú, y aquel, y este... Sí, aunque digamos que no, pero... Aunque digamos que no. Te siempre buscamos vivir más tiempo, claro. De vivir mucho mejor, sin enfermedades, rejuvenecido. Es un campo aterrador. Porque pero al mismo magnífico tiempo también, es magnífico y aterrador, porque es las dos cosas. Es ambivalente. Al mismo tiempo tú te dices, ostras, si yo puedo pagar, que pueda pagárselo, claro, para vivir 120 años, que ya sé que esto parece una gilipollez, pero es que no lo es, con garantía, joven, fuerte, sin enfermedades. Es decir, vamos a tardar muchísimo más en morirnos. Y además siguen haciendo gente el problema del trabajo, de las pensiones, de la jubilación, de la superpoblación, del planeta, que aquí sí verdaderamente de los recursos. Hay muchas variantes que pueden verse afectadas, ¿no? Pero que lo tenemos aquí encima, como lo de la inteligencia artificial, ¿eh? No te quepa la menor duda. Y no nos damos cuenta, o nos damos cuenta muy lentamente cuando va sigilosamente. Organismo internacional, ningún país, ningún partido político, ninguna institución habla sobre el tema, es verdad, como no hablábamos de la inteligencia artificial, que repito, la tenemos hasta en las aulas. Sí, totalmente. De hecho, los docentes tenemos cursos sobre cómo empoderar al alumnado con la inteligencia artificial, qué métodos usar con la inteligencia artificial, que yo estoy un poquito en contra por algunos motivos, pero bueno, también depende de cómo se le dé el uso, como todo, depende del uso que se le dé. Variables y factores, innumerables variables y factores. Bueno, veo que el tema te apasiona y la novela promete, y la recomiendo, ¿qué ha sido lo más gratificante y lo menos gratificante o más arduo, más doloroso en la creación de la novela? Hombre, lo más arduo, ya te lo digo, es para una persona que yo soy de letras puras, que llamábamos antes, efectivamente, de griego y latín, como yo digo, ¿no? Cuando yo vi el muro que podía haber delante de la novela, fundamental para la trama, como es las ciencias médico-científicas, biológicas, de la biología molecular, yo dije, yo no sé si voy a ser capaz de enfrentarme a esto, metabolizarlo y luego plasmarlo con un lenguaje fluido, entretenido, para que las personas que son como yo, que no saben gran cosa de medicina biomolecular, que no somos científicos, que no somos científicos, seamos capaces de verlo y de entretenerlo y de disfrutar con esta novela, ¿no? Debo decir que la novela está teniendo mucho recorrido, está teniendo mucha venta, muchos lectores, y los críticos me están diciendo, dice, mira, por eso no te preocupes, porque esto lo puede entender hasta un niño de teta. Y entonces ya uno se queda tranquilo, ¿no? Si lo puede entender cualquiera, es porque ese trabajo está bien hecho, ¿no? Y lo más gratificante, pues hombre, te mentiría si no dijera que ha sido que me den un premio internacional, ¿no? Es que eso ha sido un espaldarazo y un salto cuantitativo y cualitativo enorme. Es el premio probablemente más importante de España de novela negra. Hombre, y una gran motivación para seguir adelante. Claro, no solo por la dotación económica, ¿no? No. Que también, no, yo hablo de motivación emocional, sí, claro, y la institución laboral. que te lo da es la Policía Nacional. O sea, sabrá más la policía sobre una novela policíaca que se desarrolla en ambientes policíacos que nadie. Pues sí, porque es que es su mundo, su trabajo. Luego, el jurado que ha dado un prestigio enorme, y además tiene una peculiaridad este premio, es que la mitad del jurado son escritores de nivel internacional y la otra mitad son policías superiores, normalmente también escritores, que trabajan, que son comisarios superiores, que son inspectores jefes, es decir, que sabes de lo que están hablando y que no te van a pasar ni una. Sí, claro, porque cualquier fallo... No te van a pasar ni una, además eliminas a la novela. Sí. Entonces la documentación de la vida cotidiana policial ha sido también muy exhaustiva. Y luego también, evidentemente, pues por la repercusión que está teniendo en medios y en la crítica y el recorrido que está teniendo la novela, ¿no? Yo siempre digo que la faja roja de la novela abre muchas puertas, que antes yo no tenía, como jugar a la Grandes Ligas.
yo estoy segura de que la documentación es perfecta. Sí, es como cuando, claro, cuando vemos una película, siempre hay un documentalista audiovisual detrás de la realización. Historiadores, efectivamente. de la época histórica. Entonces, en este caso, tú has sido el documentalista, el historiador, el escritor, has sido todo. Sí, eso es. El escritor no es una productora, ese lo tiene que hacer todo. Sí. Como hay tanta investigación detrás y tanto realismo, ¿qué porcentaje dirías que hay? Porque siempre jugamos con la realidad y la ficción. Los escritores, eso es lo que pueden hacer. Está diciendo, no, esto está basado en tu vida. No, esto es ficción. ¿Cuánto de ficción hay, cuánto de realidad? Un porcentaje, si me lo puedes decir. Hombre, porcentaje, mira, yo no lo sé. Que Yo creo un 90-10, 90-10 ficción. Yo creo que los dos casos sobre los que pivota la novela son absolutamente ficcionales, es decir, son inventados. Yo no me estoy refiriendo a personas con una identidad reales, no. ¿Qué ocurre? Que, por desgracia, cuando yo hablo de una de las partes, el abuso a menores en centros de acogida tutelados por las instituciones públicas, los partidos políticos, resulta que salta yo lo estaba escribiendo en aquellos momentos, el escándalo de Baleares y de Valencia, ¿no? En el que se abusaba y se violaba a jóvenes a través de un entramado de tráfico de drogas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay más. Yo siempre digo lo mismo, porque se hablaba siempre del abuso en la iglesia. Eso ya es archiconocido, ya lo sabemos. De hecho, están poniendo medios para intentar evitarlo. Sí, y no se hablaba en el ámbito deportivo. ¿Por qué no se hablaba en el ámbito deportivo? Porque se mueve mucho dinero. Pero yo he jugado al fútbol hasta un cierto nivel y siempre estaba el chascarrillo en los vestuarios. Hay entrenadores a los que no les gusta el fútbol, les gustan los futbolistas. Claro, sí. Aquí en Córdoba. O las menores. Y cada vez tenemos más casos. Claro, hay más casos, se denuncia más, afortunadamente, ¿no? Entonces, pues ese ámbito, dice, lo has calcado de la realidad. Es que muchas veces la realidad supera y calca y supera la ficción, ¿no? Es posible, ¿no? Luego, por ejemplo, cuando dices lo de la biotecnología, hombre, yo ahí no podía basarme en la realidad porque es que la desconocía. Entonces eso ha sido todo completamente inventado, ¿no? Sí te confieso que una de las pequeñas subtramas, luego es muy importante para el devenir de la novela, ¿cuál es? Que hay una empresa familiar de ataúdes que hace como una especie de estafa en el que saca los cadáveres y vuelve a reutilizar los ataúdes. Eso sí es cierto que yo lo leí en una noticia de prensa hace mucho tiempo, se me quedó a mí porque dije que ese es sinvergüenza. Sí, pero bueno, es que la estafa con la muerte también. Claro, al final no se escapa. Nadie se daba cuenta, sacaban al cadáver y volvían a reutilizar, digamos, un ataúd de segunda mano o de segundo cuerpo, si se me permite la broma macabra. Y creo que eso ocurrió, no fue en Córdoba, creo que fue en Castilla y León. Y se me quedó a mí aquello, y al final es lo que te he comentado de cómo se construye una novela, ¿no? Se va construyendo casi por capas de cebolla, si me permite la expresión, y ese también sirvió y se utilizó ahí porque para la estructura esa subtrama venía muy bien, ¿no? Porque evidentemente alguien que trafica con cuerpos, con ataúdes, viene muy bien en la aparición de unos restos semienterrados que al final dan bastante juego, ¿no? Sí. Claro, porque se puede estar en y esa parte sí es cierto que la leí hace muchísimo tiempo, pero de estas cosas que se te van quedando en el subconsciente. Sí, porque es que es muy rocambolesco, es que... Pero sí hace, o sea, vamos a ver, o sea, yo creo que nosotros no somos capaces de imaginar el nivel de inventiva del delincuente. Si se dedicara al bien, sería estupendo y iría a la NASA. Y respecto al inspector Venegas, es un tipo bastante peculiar. ¿Qué rasgo de su personalidad o cómo crees tú que afecta al desarrollo de la novela? Bueno, es que él es el motor narrativo principal a ser el protagonista. También lo son los personajes que le rodean, su grupo de trabajo, ¿no? O por ejemplo personajes tan entrañables puedan ser aquí como el abogado Asís Morales, que bueno, que sí, que es un pájaro de cuidado, es un típico golfo, pero el típico golfo que te cae bien. Sí, y buena gente. Buena gente, un golfo, tú sabes el típico es golfete, pero tiene buen corazón. Pero es de estas personas que tú dices, lo tiene todo para que me caiga mal, pero te cae bien, eso nos pasa en la vida. Personajes como por ejemplo puede ser Alba Millán, que es la espita que hace que el caso empiece a funcionar, ¿no? Pues también son muy importantes, pero lo que tú me preguntas es la base, o sea, Venegas es el protagonista y el motor básico que hace que todo el proceso se ponga en marcha, ¿no? ¿Qué tiene Venegas de peculiar? Me dices, pues mira, yo creo, cuando yo empecé a escribir a Venegas, que fue en el año 2009, ya llevamos mucho tiempo juntos, yo creo que la base, en el fondo, lo fundamental era que él era un tipo normal, que no era un outsider, un borracho, un
un desheredado de la fortuna, un tipo con problemas sociales. Sí, que como estaba muchos contra el autores. mundo. Bukowski, por ejemplo, usa ese tipo de personaje gris. O el hardboiled, ¿no? Americano, que yo lo leo y me gusta. El tipo gris. Me gustaba, por ejemplo, también especialmente cuando algunos policías leían Venegas, del 2009, o Sin Epitafio, del 2015, que es la segunda novela, y decían, es que nosotros somos así, gente normal, con tus manías, con tus problemas, con tus relaciones sociales mejores o peores, con los compañeros, con la familia, evidentemente, como los tenemos todos. ¿Y crees que hay algo de ti, Anés? Porque siempre que hacemos un personaje, pues supongo que sí, que lo habrá, ¿no? Porque al fin y al cabo ya llevamos mucho tiempo juntos y, bueno, pues no sé, ese sesgo extraño con el que ya vemos la vida, ¿no? Ese humor un poco con ironía y retranca, ese convencimiento absoluto de que en la vida eres tú y solo tú el que tienes que sacarte las castañas del fuego porque nadie las va a sacar por ti, ¿sabes? Eso supongo que sí que lo tiene el inspector, el desapego con algunos problemas de la vida que antes creías que eran muy importantes y ahora ya los ves de otra manera y te das cuenta que hay cosas que tampoco son tan importantes, ¿verdad? Es que el tiempo y la experiencia también da ese años, aplomo, los años, ¿no? Y Venegas también va envejeciendo, claro. Claro, es que desde 2009, por cierto, desde 2009 ha vuelto a escribir ahora novela negra. Bueno, 2009, 2015 bueno, y 2024. Efectivamente, pero digo, la idea principal fue en el 2009, que es cuando nació Venegas. Sí, correcto. Y entre medias ha estado tocando y además partiendo talleres de novela histórica. Sí. ¿Cómo es que has retomado ahora? Un thriller histórico, sí, correcto. Efectivamente. ¿Cómo es que has retomado ahora otra vez a Venegas? Pues mira, porque cada historia necesita una manera distinta de ser contada. O sea, por eso te digo que una novela no nace en un momento concreto, sino van naciendo en determinados periodos en el que uno va tomando datos, necesita una serie de perspectivas, documentación, ideas, que esos datos luego vayan conformando un entramado más o menos lógico. Y eso me pasó con lo de la batalla del Ebro, ¿no? Estamos hablando de Dos mundos en guerra, que es una novela del año 2020-2021, fue con la pandemia. Y bueno, se dieron una serie de circunstancias y a mí me gusta mucho la historia, especialmente la contemporánea del siglo XX, en el que, pues bueno, empiezas a investigar, a darte cuenta de que pueden escribir una cosa sobre unos sucesos muy extraños que ocurrieron durante la batalla del Ebro, ¿no? Y ahí ya empiezas a crecer los personajes, llevas, te das cuenta que hay una estructura bastante y una trama muy potente, y a partir de ahí fue por donde yo hice esa novela, pero porque me apetecía escribir algo sobre la historia de España, la guerra civil, y se dio la circunstancia. Esta nueva, pues en fin, ya te lo he comentado, ¿no? Tiene otras circunstancias, son unos hechos completamente distintos y tienes que contarlo en clave de novela negra. Mi novela negra es Venegas, es el personaje y su equipo con el cual yo ya me siento muy cómodo, también tengo mucho terreno ganado, es como de la familia. Es decir, desde el punto de vista, yo siempre se lo digo a mis alumnos de los talleres de escritura creativa, desde el punto de vista de la construcción de un personaje que quizás sea lo más difícil para empezar a mover narrativamente hablando una es que también hay que dotarlo psicológicamente. Yo ya tengo ese terreno ganado. ¿Por qué? Pues porque es un personaje que viene desde el año 2009, que va creciendo, que va evolucionando psicológicamente como todo, pero que tú las claves cotidianas, diarias, los diálogos, la forma de ser de esos personajes ya las controlas, porque ya los tienes creados. Entonces, desde ese punto de vista, ese flanco me olvido. Claro, ya es familiar. Claro, totalmente. Familiar. Y la pregunta del millón. ¿La película? ¿Serie? ¿Para cuándo? No sé. Los cinéfilos estamos... Me dicen que es muy audiovisual. Es que eso, es verdad, es muy por eso es la pregunta, porque es que es muy audiovisual, y además hay un auge de novela negra, tanto desde el punto de vista de series como de pelis. Me cuentan en la editorial que hay 2 o 3, según lo veas, 2 o 3 productoras que están leyendo el libro, lo cual no significa nada. Significa que se lo estás leyendo. Pero ya es un avance. Sí. Ya es una posibilidad, un piececito de la alfombra roja. Fíjate que yo siempre digo lo mismo. O sea, es verdad que nuestra generación, y no te digo ya las más jóvenes, todos somos hijos de la era audiovisual. Bueno, los más jóvenes incluso de la era digital. Sí, sí. Nosotros, los que tenemos 40 y tantos, 50 y pocos, somos de la era audiovisual. Estamos muy influenciados por el cine, lo has dicho tú, por la serie, televisión, que contar, ¿no? Entonces es verdad que quizás muchas veces cuando se dice es que la novela es muy audiovisual, claro, es que nosotros ya casi pensamos, nuestro cerebro funciona de forma audiovisual, en escenas. Claro, porque estamos acostumbrados a... Es que es lo que hemos visto desde que somos pequeños. Efectivamente.
Entonces, por ejemplo, yo muchas veces... Es muy guionizable. Es muy guionizable y es muy poco descriptivo, porque la literatura del siglo XIX era muy descriptiva. Vamos a ponernos estupendo, vamos a hablar de teoría literaria. Galdós. Claro, ¿por qué? Pues porque la mayoría de la gente a lo mejor no había visto un castillo escocés y tienes que describirle cómo era un castillo escocés. O una persona que había nacido, que debía haber sido en Zimbabue, pero que tú sabes, me da igual. Sí, había que describirle porque tenían que imaginar pero es que tú ahora qué lo has estaba visto pasando. todo. Si yo te digo a ti, es un castillo escocés, tú has visto, tu memoria visual ha visto 20.000 castillos escoceses. Sí. No hace falta que te lo describa. Entonces, por eso todo va más rápido, es mucho más fluido. Desde ese sentido, la novela es muy audiovisual, es cierto. Y tiene un ritmo, a mí me gusta decir siempre, no tiene un ritmo frenético, porque a mí este ritmo de thriller cutre salchichero de serie B no me gusta. No es creíble, en el que parece que estalla un coche cada 2 páginas y el mundo se va a destruir cada 3 páginas y hay un atraco maravilloso con fuegos artificiales. Eso no existe. Sí, y además a la hora de montar desde el punto de vista audiovisual es nada más que choque. No creíble, los coches chocan, las persecuciones, eso es no creíble, eso es ridículo. Entonces, tú tienes que dar el ritmo de otra manera. Desde el punto de vista narrativo tienes que verlo de otra manera. Y, por ejemplo, aquí el ritmo es un ritmo en el que ves la propia investigación, con los interrogatorios, con los descubrimientos y la investigación que tú vas haciendo poco a poco, el que va manteniendo el ritmo. Tiene que ser un ritmo alto, no puede ser venirse abajo, porque entonces la novela también es aburrida. Pero no puede ser un ritmo de esto, como ellos lo llaman, trepidante. No, eso es para la película de serie B. Eso te lo dice la policía nuestra. Ideación mala. Esto sería más adaptación para una serie, porque necesita un proceso de investigación que se da en los capítulos. Yo no sé si se adaptará o a qué se adaptará. Yo ya te digo, y es verdad, me lo ha comentado el gabinete de prensa de la editorial, que bueno, que hay tres productoras en este momento que están leyéndolo y muy interesadas, y bueno, pues ya está. Que luego se puede llegar a algo maravilloso, que no, pues también el libro está escrito ya y yo lo que quiero es que lo disfruten los lectores. Pues mucha suerte, ojalá que se adapte, ojalá que podamos ver una serie estupenda o película, yo estaré encantada como cinematográfica que soy y bueno, os aconsejo que leáis el libro, es una joya y además vamos viendo la película al mismo tiempo que vamos leyendo. Muchas gracias por escucharnos, por estar, por leer, gracias a Lotea Averroes por compartir este espacio con nosotros, gracias de nuevo a Francisco. Muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos en la próxima entrega, felices lecturas.